Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este webinar que tenemos el día de hoy, para todos nuestros clientes en Bursanet. Creo que el día de hoy tenemos varias cosas que platicarles. Una, digo, para que conozcan a Joaquín y los nuevos fondos que hemos agregado a la plataforma, que ya los pueden comprar en Bursanet usando el selector. Pueden encontrarlos ya sea filtrando por tipo de mercado, que estos están un poco más enfocados a deuda, o por administradora, que son de Sura, o por varios filtros más de rendimientos históricos y demás. Pero bueno, el día de hoy creo que la conversación va a estar muy, muy interesante, sobre todo por lo que ha pasado en los últimos días, últimos meses, de la volatilidad que estamos viendo en los mercados de capitales, las bolsas del mundo destruyéndose. Digo, no sé si vieron ayer, hoy, la semana pasada, tanto el S&P, el Nasdaq, en México incluso también, con unas caídas interesantes. Entonces, creo que la renta fija, que es un activo de un poquito más, menos riesgo y más flight to quality o seguridad, toma una importancia muy relevante. Sobre todo en carteras, digo, como siempre se los he dicho, el único free lunch que hay en el mercado financiero es la diversificación, y ahorita pues, estar diversificado, incluyendo renta fija, creo que es una muy buena idea. Entonces, para platicar un poquito más de esto, invitamos a Joaquín Barrera, les platico un poquito. Él es ya considerado como veterano, lleva más de 15 años en la industria financiera en México. Es Charter Holder del CFA, que es una designación de Chartered Financial Analyst, que es como maestría experto en finanzas. También tiene la de activos alternativos, que es el Chartered Alternative Investment Analyst, lo cual lo hace, como digo, alguien muy conocedor en temas de finanzas y activos tradicionales y alternativos. Hoy es director de renta fija y lidera el equipo de deuda a nivel regional, que tiene a su cargo más de 18 especialistas en Sura. Tiene más de 7.6 billones de dólares, billones estadounidenses, o sea, miles de millones de dólares, en 246 fondos en la región. Y también tiene mandatos bajo su administración en México, en Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Argentina, que esos caen dentro de su geografía, la geografía a cargo de Joaquín Ensura. Él es el AF, es administrador financiero por el TEC de Monterrey, igual que yo, y cuenta con una maestría en finanzas aplicadas de Macquarie University, es australiana. También es profesor de licenciatura en el TEC de Monterrey y en la UP. Pues Joaquín, bienvenido. Qué gusto que estés con nosotros. Creo que la plática va a ser muy, muy interesante, y yo diría importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Creo que para nuestros clientes es muy, muy relevante que aprendan, conozcan un poquito más de los fondos de Sura, conozcan un poco más de la importancia de los fondos de renta fija y lo que hoy representan, que es esta, digo, cierta protección ante los factores externos y lo que está pasando en el mercado de capitales. Pues digo, hay muchos tipos de fondos de deuda. Joaquín nos va a platicar un poquito más. Entonces, adelante, ya sin más preámbulo. Joaquín, bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Sí, como dices, yo creo que el contexto amerita que profundicemos en la conversación, claramente muy abierto a cualquier duda, pregunta que pueda surgir, que pues con esta coyuntura y volatilidad de mercado, yo creo que seguramente habrán algunas inquietudes. Exacto. Venga, si quieres, vamos a presentar, que traes una presentacioncita que creo que nos va a ayudar para ver un poquito más visual todo lo que vamos a platicar. Nos ayudas, Yara, presentando las slides de Joaquín. Ahí estamos. Listo. Adelante, Joaquín. Ya, gracias, Santiago. Mira, la verdad es que traigo una presentación, yo diría, un tanto, no voy a decir básica, pero sí como elemental para que, como tú dices, comencemos a conocer un poco más los instrumentos de renta fija. Hay veces que pareciera que son los menos volátiles o los más conservadores, y la realidad es que pudieran llegar no a hacerlo, como también pueden llegar a presentar alternativas muy interesantes en esta coyuntura de mercado. Entonces, algunas de las preguntas que nos han llegado a levantar diversos clientes, y si vamos ahí a la siguiente, Yara, por favor, vamos a ver instrumentos de deuda, básicamente la relación inversa que existe entre el precio y el rendimiento, es decir, ese efecto que se da cuando las tasas de interés suben. No necesariamente significa que el instrumento valga más, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas diferencias y vamos a entrar a detalle de los tres principales instrumentos que se operan en la renta fija en México, y vamos a ver más o menos sus esquemas de pago.
Después vamos a entrar para ver qué es lo que está sucediendo ya en el mercado con esta coyuntura que tú ya mencionabas, bastante interesante, bastante compleja. Y finalmente, en un tercer punto, vamos a evaluar un producto. Les voy a presentar aquí un producto que justamente se ha beneficiado de toda esta volatilidad y no necesariamente un producto de renta fija tiene que perder cuando las tasas suben, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Entonces, si me ayudas con la siguiente ya, lo que vemos aquí en esta lámina, básicamente, aquí les traigo una definición. ¿Qué es un instrumento? ¿Qué es la renta fija? Un instrumento de renta fija, como lo conocemos, y podría ser un CETE, un bono M o un UDIBONO, que son los principales instrumentos que operamos en México. Podría agregar un cuarto, que es la deuda corporativa, pero básicamente todos ellos tienen una misma función, que es entregar un flujo periódico a los clientes durante cierto tiempo, que son los cupones, y al final del término del instrumento te pagan el último cupón y te regresan el dinero que tú invertiste, básicamente el dinero que tú le prestaste al emisor primario. Así es como funciona un instrumento de renta fija. ¿Qué sucede con el movimiento de las tasas de interés? Y yo diría que esto es una regla muy importante. Cuando nosotros vemos que las tasas de interés suben, cuando vemos de pronto que Banco de México sube su tasa de referencia, que la Fed está incrementando las tasas, vemos que la tasa del Tesoro de 10 años en Estados Unidos, perdón, ha subido, la de México también, una primera señal pudiera ser, listo, si suben las tasas, entonces yo voy a ganar más dinero. Bueno, sí y no, porque aquí entran dos importantes conceptos. Si tú no tienes renta fija y suben las tasas y apenas vas a invertir en un bono a una tasa más alta, claro que estás capturando una tasa de rendimiento más alta que se traduce en un precio más bajo del instrumento. Es decir, estás comprando un precio más bajo que se traduce en una tasa de rendimiento más alta. Pero ¿qué sucede cuando nosotros ya tenemos comprado ese instrumento, ese bono M, ese UDIBONO, ese CETE, y de pronto suben las tasas? Yo ya tengo el instrumento. Y si suben las tasas de interés, eso se traduce y se refleja en un menor precio de mi bono o de mi instrumento. Básicamente es el costo de oportunidad. Yo pues estoy inventando, lo voy a poner un ejemplo, si yo compré un bono al 8% y de pronto sube al 9%, pues yo perdí, de 8 a 9 yo ya perdí, pude haberme invertido mejor al 9 que al 8, pero yo ya lo tengo adentro, ya compré ese instrumento, entonces eso se refleja en un precio menor. ¿Cuáles son las fuentes de alfa que al menos aquí en Sura nosotros gestionamos? Nosotros tenemos en Sura una gestión bastante profesional en renta fija que la hemos denominado gestión por estrategias, que la dividimos en 4 principales cuadrantes o 4 principales fuentes de alfa, es decir, 4 estrategias principales con las cuales nosotros buscamos capturar rendimiento o alfa. Una es la duración. La duración, ¿qué es la duración? La duración es la sensibilidad que tenemos hacia el movimiento de tasas de interés. Mayor duración es más sensibilidad, es decir, que si tengo más duración y suben las tasas de interés, mi impacto va a ser más negativo. Si tengo más duración y bajan las tasas de interés, el impacto va a ser más positivo, es decir, voy a ganar más. La duración se asemeja a algo así como la beta en el mercado de renta variable, por decirlo. La parte de la curvatura es una estrategia bastante interesante. ¿Por qué? Porque uno pudiera estar neutral duración, es decir, uno pudiera estar igual, tener la misma duración que un benchmark con una referencia y poder decir, bueno, entonces si estoy igual que el índice, en duración no voy a perder. Sí y no, porque si uno trae estrategia de curva, sí que puede perder. ¿Qué es la estrategia de curva? Es básicamente si los nodos de los distintos instrumentos se van a empinar o aplanar, es decir, si la curva, que sabemos que generalmente tiene pendiente positiva, va a mantener pendiente positiva o se va a aplanar o incluso va a tener aún más pendiente. Y esto sucede por diversos efectos. Se afecta la curva por política monetaria, por inflación, por expectativas de crecimiento, y obviamente pues aquí hay muy buen retorno si uno sabe leer y reflejar eso en estrategia. Sí, a ver, Una cuarta... perdón que te interrumpa, Joaquín. No, por favor, adelante. Vale la pena hacer un poquito de pausa en esto y tal vez aterrizarlo un poquito más en la curva. O sea, la curva, ¿qué significa? A ver, plazos, vamos a agarrarte CETES o bonos M o lo que quieras. ¿Y qué significa? A ver, lo que está ahorita en corto plazo más en largo plazo. Luego hay operaciones estas de twist donde afectas los rendimientos de los bonos de mayor plazo. Entonces, digo, nada más para que tal vez los que no están tan familiarizados con esto, que yo creo que es de lo más relevante cuando volteas a ver renta fija, es esta curva. Oye, ¿cuánto me va a pagar si estoy invertido a un año? ¿Cuánto si a 5? ¿Cuánto si a 10?
esas diferencias y cómo conviven, y esto que hablas de las complejidades y de estos cambios en la curva, que creo que es muy relevante, pero tal vez vale la pena aterrizarlo un poquito más, Joaquín. No, totalmente. Qué bueno que haces esa aclaración o profundización. Y yo creo que hoy lo podemos ver con un ejemplo muy relevante, ¿no? Hoy tenemos una curva muy plana de alguna manera, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Prácticamente el bono de 30 años, o sea, el que vence en el 2052, te paga lo mismo, el mismo rendimiento que el bono a 2 años el que vence en el 2024. Y uno puede decir, oye, pero ¿por qué? Si sabemos que la teoría dice que a mayor plazo, mayor rendimiento, a mayor riesgo, mayor rendimiento, claramente un bono de 30 años tiene más riesgo que uno de 2, ¿cómo es que me pagan lo mismo? Y bueno, es que justamente en la curva, en la estructura de tasas de interés, en esos nodos que tú bien mencionabas, Santiago, se reflejan expectativas de inflación y se reflejan expectativas de crecimiento. Hoy una curva que está súper plana, que te paga lo mismo el bono de 2 que el de 30 años, es una línea prácticamente horizontal, significa que el mercado está poniendo en precio que hacia adelante, en los meses venideros, va a haber menor crecimiento. Por lo tanto, ese menor crecimiento debería de reflejar una menor tasa de interés. Y por eso es que la curva de estar con una pendiente positiva se ha venido aplanando e incluso ya hay muchas personas, y nosotros somos de esa visión, que la curva terminará por invertirse. Es decir, que el nodo de corto plazo, el de 2 años, te va a pagar más rendimiento que uno de 30 años. ¿Por qué? Porque las expectativas reflejarán que en el futuro va a haber menor crecimiento que se traducirá en una menor inflación. Sí, Eh, perfecto, perfecto. Igual, digo, estoy viendo que por ahí Gustavo nos están empezando a preguntar cosas que creo que vale la pena atender, digo, y antes de avanzar a cosas un poquito claro. más interesantes, digo, perdón que te vaya interrumpiendo, Joaquín, No, al revés, hagámoslo esto no dinámico. interrumpir el ritmo. Bienvenidas las preguntas, claro. Exacto, a ver, digo, ejemplo, si tengo comprados 100 CETES y el Banco Central sube las tasas de interés el día de mañana, digo que esta semana tenemos la Fed, la semana que viene tenemos México, mis CETES valen menos, o sea, eso es la teoría. Sí, esa es una excelente pregunta. Valen menos en una evaluación. ¿Por qué? Porque sabemos que el CETE vale 10 pesos. Ese es el valor siempre. Al vencimiento el CETE vale 10. ¿Cuál es el rendimiento del CETE o cómo yo gano dinero? Con el hecho de que yo compro el CETE a descuento, es decir, lo compro a 9.90 y del 9.90 a 10 que me lo pagan, yo gané 10 centavos, ¿no? En este ejemplo. Ahí es en donde está mi rendimiento. Hoy puede estar valuado el bono a 9.90 con una tasa, voy a inventar, de 7%. Si mañana Banco de México sube al 7.50, el bono o el CETE, más bien el CETE en este ejemplo no va a valer ya 9.90, va a valer 9.80. Entonces, de un día a otro, sí el bono, el CETE, perdió valor, pero sabemos que a vencimiento, sí o sí, porque va a valer 10 pesos. Entonces, el bono en una evaluación de mark to market, es decir, del día a día, puede haber perdido valor, pero a vencimiento siempre vale lo mismo y vale 10 pesos. Entonces, en el CETE, si uno tiene el CETE a vencimiento, prácticamente desde el día 1 sabe cuál va a ser su rendimiento si se queda el instrumento hasta el final del plazo. Exacto, y eso creo que también contesta la pregunta de Gustavo. Si compro bonos a 3 o 5 años y mañana suben las tasas, pues tú compraste bonos a una tasa y al final, pues el valor nominal, esa diferencia, tú ya la sabes desde el principio, ¿no? Entonces, lo que Claro. pierdes es un poco costo de oportunidad si mañana suben las tasas. Pero pues hay instrumentos que pueden ser a tasas variables y demás, pero bueno, te dejo seguir, Joaquín. No, correcto, lo explicaste muy bien. Básicamente es ese costo de oportunidad de un día a otro, el movimiento, ¿no? Lo que se desvaloriza. Pero al final del término del plazo, tanto de los CETES como de los bonos M como de los UDIBonos, siempre van a valer 10 en el caso de los CETES y 100 en el caso de los bonos M o 100 UDIs en el caso de los UDIBonos. Por lo tanto, si uno es inversionista que no está pegado en el día a día de un día a otro, realmente la volatilidad debería de importarle poco porque sabe que a vencimiento va a tener sus 100 pesos, sus 100 UDIs o sus 10 pesos en el caso de los CETES. La volatilidad es algo que obviamente se va viendo en el día a día, pero a término, y esa es una gran diferencia, por ejemplo, con renta variable, tú ya sabes cuál es el plazo de término de un instrumento, sabes cuál es no solamente el plazo, sino el valor de término y sabes tu rendimiento. Si tú vas a 3 años, igual no nos importa mucho qué vaya a pasar de aquí al 2025, si yo ya sé que al 2025 voy a recibir mis 100 pesos de un bono M más mis cupones. Claro, la volatilidad obviamente importa, es un sentimiento de mercado,
pero no debería importarnos mucho si es que no pretendemos vender o intercambiar el bono en este plazo de aquí hacia el término. De acuerdo, digo ahí, nada más comentario, nos pregunta por ahí Iván, oye, ¿es buena idea ya entrarle a bonos a 10 años que están pagando arriba del 8,5? Aquí, digo, antes de decir conviene o no conviene, digo, creo que ahorita Joaquín nos va a platicar de estrategias que tienen sus fondos, que atienden a muchas de sus necesidades. Comprar un bono M, comprar CETES en Bursanet, pues es una estrategia, pero ahorita pues las tasas reales generalmente son negativas, es decir, si ahorita el CETE paga 7%, pues la inflación está 7,5, estás perdiendo medio punto porcentual. De ya comprar bonos, pues depende de tu tolerancia al riesgo y depende de tu horizonte de inversión, pero otra vez, ahorita hay que esperar a que Joaquín nos platique un poquito de la estrategia de los fondos, porque estos tienen, o sea, buscan maximizar estas oportunidades de mercado y no necesariamente tener todo tu riesgo o todo invertido en un CETE o en un bono M que limita en cierta medida tus oportunidades o tu costo de oportunidad. Entonces, creo que esa es un poco la carnita de esta conferencia, hablar un poquito de los fondos que invierten en este tipo de instrumentos, no necesariamente el instrumento subyacente, que en este caso son CETES o bonos M. Perdón, Joaquín, adelante. No, excelente. Bien lo has dicho. Si quieres, bueno, vamos a repasar únicamente nuestra última fuente de alfa que en Sura nosotros gestionamos para dar paso ya a la siguiente lámina. La última fuente de alfa es la tasa de arreado nominal. Básicamente lo que nosotros hacemos es ver qué tiene más valor, un bono M o un UDI bono que está ligado a la inflación al mismo plazo. Es decir, yo agarro el UDI al 2025, agarro el bono al 2025, el bono nominal, y veo que tiene más valor. Y entonces yo puedo decidir estar en un bono nominal o en un bono ligado a la inflación como es el Udibono. Y si vamos a la siguiente lámina, aquí lo que nosotros podemos ver es básicamente una explicación más a detalle, ¿no? Un poco más teórica de cuáles son los instrumentos de renta fija, como los mencionaba, los CETE, los bono M, los Udibonos, tenemos las distintas características. El CETE es un bono que no tiene cupón, se compra a descuento, ya lo decíamos en este ejemplo, lo compro a 9.90 y vale 10 pesos siempre sí o sí. No puede valer más de 10. El bono M y el Udibono pudieran valer más de 100 pesos en el plazo, en el inter, entre el momento de la compra al precio a la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Por esta valorización pudiera llegar a valer más de 100. Es decir, hay bonos que, si bien vencen y valen 100 al vencimiento, hoy valen 120, 130, porque la tasa de retorno está mucho más abajo que la tasa de cupón. Esto es un efecto totalmente de evaluación, ¿no? Así como se desvalorizan, se valorizan también los bonos en el tiempo. Ahí vienen algunas características, básicamente el valor nominal, los plazos, para que ustedes, digamos, los conozcan. Yo creo que es mucho más interesante la siguiente lámina, que es básicamente el concepto de cómo pagan estos instrumentos. El CETE ya lo mencionaba en la parte superior izquierda. Básicamente yo compro un CETE, es decir, yo tengo un flujo de salida, vamos, en este ejemplo lo compré a 9 y a término voy a recibir 10 pesos. ¿Cuánto gané? Pues 11%, que es la diferencia entre 9 y 10, que es básicamente pues un peso sobre 9 pesos que yo compré. El siguiente ejemplo es un bono M, la parte superior derecha. Este es un instrumento que se asemeja al CETE, pero con una gran diferencia, que es que este bono tiene cupones, o este instrumento tiene cupones. Yo compro un instrumento, vamos a decir que lo compré a 100, entonces pago 100 pesos, y yo voy obteniendo, vamos a decir que este bono tiene cupón del 7%, entonces yo cada semestre, como es el plazo de los bonos M, recibo 7 pesos, o bueno, más bien sería 3,5, en un semestre más otros 3,5 hacen el 7%, porque cortan semestralmente, que es la mitad de 7, y a término yo tengo mi último cupón más mis 100 pesos. ¿Cuánto es el rendimiento? Pues en este ejemplo 21%. ¿Por qué? Porque yo tengo cupones que hacen que el retorno sea más atractivo, porque estoy teniendo un flujo adicional de entrada contra el CETE. Y en el ejemplo inferior tenemos los Udibonos. Son un poquito más complejos en el sentido de que añaden una variable más al bono M. El bono M, ya lo mencionábamos, ya lo repasamos, compramos a 100, tenemos cupones intermedios y a final de término recibo mi dinero, mi capital. El Udibono funciona exactamente igual, con la salvedad de que el principal, los 100 más los 7 o los 4 en este ejemplo, que son los cupones, son UDIs, es decir, están ligados a la inflación. Si hay más inflación, esos 4 UDIs van a valer más pesos. Y si hay menos inflación, esos 4 van a significar menos pesos. Es como un tipo de cambio, por así decirlo, ¿no? Y obviamente este tipo de cambio está ligado a la inflación. Más inflación, un tipo de cambio más alto. Si yo tengo este instrumento que me paga inflación, pues recibo más rendimiento, más dinero.
Si yo tengo este instrumento y hay menos inflación, el tipo de cambio, por decirlo, baja y yo recibo menos dinero, menos rendimiento. Estos son básicamente los instrumentos más operados en el mercado mexicano. Obviamente hay distintos plazos, distintos nodos, distintas características, pero de alguna manera esto nos da un poco de sensibilidad para poder entrar ya a detalle de qué es lo que está sucediendo en el mercado mexicano, que es justamente con lo que iniciabas ahí, Santiago. Esto como breve introducción, y si vamos a la siguiente lámina o al siguiente punto, aquí está justamente qué está pasando en el mercado mexicano. De pronto, cerramos el año 2021, que parece mucho porque muchas cosas han pasado en estos 6 meses, pero fue apenas hace poco tiempo. Y el mundo cambió prácticamente 180 grados, es decir, terminamos un 2021 en donde decíamos, las tasas no van a subir, la Fed va a retirar estímulos, pero no va a subir tasas de interés y Banco de México se va a ir paulatino. Y la inflación sí está aumentando, pero es transitoria, va a pasar, es algo de corto plazo. Eso lo decíamos a finales del 2021. Hoy, a mediados del 2022, decimos, la inflación no es transitoria, la inflación puede estar por arriba mucho más tiempo. La Fed no solamente retiró estímulos, sino que está subiendo tasas de interés, y no solamente está subiendo tasas de interés en 25, sino que ya se habla que mañana pudiera venir la primera alza de la Fed de 75 puntos básicos y pudieran seguirle movimientos de otros 75 y después 50. Entonces el panorama ya cambió totalmente. Banco de México, de decir va a subir, pero paulatinamente, porque ya comenzó a subir desde el 2021, es decir, ya viene con incrementos. Eso decíamos en el 2021. Ahora decimos, probablemente la siguiente alza sea también de 75 puntos, pueda seguirle otra de 75 y después de 50, casi igual que la Fed. Y la tasa terminal de Banco de México pudiera entonces ya sea 2023 terminar en 9.50 o 9.75. ¿Qué pasó en el mundo en 6 meses? ¿Se destruyó prácticamente o cambió demasiado? Bueno, no se destruyó porque seguimos aquí, claramente, pero sí cambió radicalmente. Y esto se debe principalmente a la inflación que a diferencia de otras inflaciones que hemos vivido anteriormente en el mundo, que vienen de parte de la demanda. ¿A qué me refiero con inflación de parte de la demanda? Que los precios subían. ¿Por qué? Porque tú, Santiago, porque Daniel o Carlos, que nos han hecho preguntas, iban y compraban más. Y a la hora de comprar más, el que vendía decía, oye, si ya vino Santiago y me compró a 10, y después vino Daniel, pues a Carlos se lo voy a vender en 12. Y así va subiendo el precio. Es decir, demandaban más producto, el precio subía. Ahora la inflación es diferente. Ahora la inflación no viene porque la gente esté comprando más. La inflación viene de la parte de la oferta. ¿Qué significa de la parte de la oferta? Que hay una disrupción en las cadenas de suministro, hay una disrupción en el tema del comercio, y eso hace que los productos ya naturalmente sean más caros, sin necesidad de que sean más caros porque se demandan más. Y entonces, esta inflación es muy difícil de controlar con incrementos de tasa de interés. Por eso esta encrucijada de los bancos centrales de decir, ok, sigo subiendo tasas, sabiendo que no va a impactar tanto la inflación, pero al mismo tiempo si subo tasas, voy a frenar la economía, la voy a enfriar un poco y pudiera caer en una desaceleración económica, o ya muchos hablan incluso de recesión para el siguiente año, ¿no? Entonces, es un mundo que cambió de manera muy importante. Y fíjate que aquí tengo para ustedes, para graficar lo que sucedió y donde podemos ver justamente lo que explicábamos, esa relación inversa entre a mayor tasa, menor precio. Del lado izquierdo, tenemos dos gráficas. Del lado izquierdo tenemos lo que sucedió todo el año 2021. Es decir, esa línea punteada es cómo cerraron las tasas de interés en el año 2020. Recuerden, el 2020 del año de la pandemia, ¿no? Parece lejos, pero fue hace apenas año y medio. El 31 de diciembre del 2020, esa curva punteada señalaba cada uno de los nodos que hay en el mercado mexicano. ¿Qué pasó un año después, 31 de diciembre del 2021? Es la línea roja. Fíjense cómo la curva se aplanó. La línea punteada tenía cierta pendiente y ahora la curva roja del lado izquierdo está prácticamente plana. Todo marcaba, subió, ¿no? De 4.80, 4.90 de tasa de interés, subieron hacia el 7.40, más o menos promedio. Si vemos la gráfica inferior, esa gráfica de barras, vemos justamente en la barra gris los puntos base que subió, es decir, la diferencia que hay de la línea roja a la línea punteada negra. Esa es la diferencia, es decir, lo que subió el rendimiento. Y fíjense, la línea roja
significa el rendimiento puntual del precio. Es decir, que a una línea gris que sube, hay una línea roja que baja, que es el retorno, el rendimiento que yo tuve por tener ese instrumento. Es decir, las tasas subieron, el rendimiento fue negativo porque el precio se hizo más pequeño de los instrumentos. Fíjense del lado derecho qué es lo que está pasando y es lo que tú bien señalabas, Santiago, con la parte de la curva en las slides anteriores. Ahora tenemos el mismo ejercicio, pero tomando como fecha de cierre el año pasado, 2021, y la línea roja ahora es el cierre de mayo de este año, es decir, hace un par de semanas. Y lo que te decía, la línea ahora es totalmente horizontal o muy horizontal. Fíjense incluso cómo los nodos cortos, es decir, ese piquito que se ve hacia el 2022 o 23, tiene más, 2023, tiene más tasa de interés, por ejemplo, que un nodo del 2034. Y ahí es en donde decimos, oye, ¿por qué el nodo al 2023 me paga 9.10% o me pagaba en aquel momento 9.10% y un bono al 2036, es decir, de aquí a 14 años, me paga solo el 8.66? Justamente porque aquí ya están incorporadas las expectativas de crecimiento de inflación que sugieren que en los años venideros el crecimiento será menor, la inflación será menor y por lo tanto se requiere una tasa de interés menor. Y esto es lo que están reflejando. Y fíjense cómo la gráfica inferior también se apunta a lo que les mencionaba, a una línea gris que sube, que es el diferencial entre las dos líneas superiores, viene una barra roja negativa, que es el rendimiento de los instrumentos. Es decir, si yo ya tengo el bono y suben las tasas de interés, en valuación, es decir, al día de hoy, valuado al día de hoy, mi instrumento vale menos. Pero si yo me quedo este instrumento a vencimiento, a mí realmente esto me importa poco porque al final voy a tener mis cupones semestrales más mis 100 pesos. ¿Ok? En la siguiente lámina, yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Porque también tú lo apuntabas muy acertadamente, Santiago, y decías, el mercado de renta variable, pues, ha perdido, ¿no? De manera importante, más de 3% en algunos días, acumuló al día de ayer 4 sesiones negativas consecutivas, y ahí entonces uno comienza bueno, los bonos han pagado negativo, ya lo veíamos en la lámina anterior, el tipo de cambio de alguna manera, al menos hasta la semana pasada venía apreciándose, y aquí entonces decimos, oye, pero entonces, ¿qué ha pagado? ¿Bien? ¿No? O cómo es el rendimiento histórico de los instrumentos. Y esta gráfica a nosotros nos gusta mucho seguir, porque aquí lo que estamos señalando es el rendimiento de los distintos activos. Es decir, el IRT en la línea, pues un poco café que se alcanza a ver ahí, o rosita, el IRT es el índice de rendimiento total, es decir, es la Bolsa Mexicana de Valores, pero incorporando los dividendos de las empresas, ¿ok? Entonces, fíjense cómo viene muy volátil, ¿no? Sube, baja, de pronto cae y luego viene abajo y luego vuelve a crecer. Es decir, tiene mucha volatilidad, normal para un instrumento de renta variable. Ahora, fíjense cómo me voy a ir a la línea azul claro, azul cielo, que es el tipo de cambio, el peso mexicano contra el dólar. Es decir, si yo tuve dólares, los últimos 5 años no fue una estrategia muy ganadora porque prácticamente pagó cero. Es decir, yo tuve $10 y en pesos significaron los mismos pesos iniciando en el 2017 que al 2022. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio, si bien sufrió, bajó, entró Trump, entró un cambio de gobierno, hubieron varios cambios de estructura, cancelaciones de proyectos, vino la crisis, vino la pandemia, el tipo de cambio subió, bajó, pero año punta a punta durante 5 años prácticamente tuvimos los mismos pesos. Y fíjense cómo en esta gráfica también tenemos las dos líneas superiores, que es la línea como verde fuerte y la línea azul rey, que son las tasas de 10 años, tanto en términos udizados, es decir, la que paga inflación, y los instrumentos bonos M que no pagan inflación. Y ambos están en la parte superior. Es decir, aunque también suben las tasas de interés, bajan las tasas de interés y hay cierta volatilidad, medido en un plazo de 5 años, una persona que metió 100 pesos en el 31 de mayo del 2017 e hizo corte al 31 de mayo del 2022, es decir, 5 años corridos, ganó prácticamente 40, entre 35 y 40% dependiendo del instrumento.
mientras que una persona que estuvo invertida en renta variable ganó únicamente el 20% en el mismo periodo. Y la persona que estuvo invertida en dólares ganó cero, prácticamente cero. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces mucha gente dice, oye, pero es que las tasas de interés sí han pagado negativas, debería de vender. Bueno, como tú bien lo apuntabas, depende de la estrategia que cada uno tenga, depende de su estrategia de diversificación, de sus horizontes, de su plazo y de su apetito al riesgo. Pero en el tiempo, aquí esta gráfica nos demuestra que por más que suban las tasas de interés y los retornos de los fondos de deuda sean negativos en algunos periodos, en el tiempo superan incluso los retornos de algunos instrumentos de renta variable. Y de hecho, la gráfica de la derecha es simplemente una matriz de riesgo-rendimiento, en donde tenemos el rendimiento en el eje horizontal, el que está hacia arriba, y la volatilidad o el riesgo en el eje horizontal, lo que está, digamos, plano. Y lo que vemos justamente es esa, si apenas se alcanza a ver, pero es una línea ahí medio marcada con pendiente negativa, en donde a la extrema derecha y más abajo tenemos el IRT, es decir, esto nos sugiere que el IRT o la bolsa en esta muestra es un instrumento muy volátil, con mucha volatilidad y riesgo, y con un rendimiento que al menos en esta muestra de 5 años ha sido bajo. Mientras que instrumentos como las tasas reales, o las tasas reales de distintos plazos de 5 o 10 años, o los bonos fijos, muestran menor rendimiento, muestran menor riesgo y mayor rendimiento. Y esto es básicamente para que ustedes puedan ver y medir la volatilidad, ¿no? Entonces, en la historia, en esta ventana, sí se comprueba que los instrumentos de renta variable son más volátiles, como dice la teoría, pero en esta ventana de tiempo de 5 años, esa volatilidad no ha sido compensada en la renta variable, mientras que en renta fija esa volatilidad es pequeña o es menor que renta variable y ha más que superado con creces el retorno de instrumentos más volátiles. Y ahora que lo mencionas, o sea, creo que, digo, si nos ponemos a ver la historia y esta ventana de tiempo, pues sí es intuitivo, dices, oye, pues la bolsa, especialmente la bolsa mexicana, pues no ha tenido los retornos y que el Nasdaq y que algunas acciones, y tampoco las caídas, obviamente, pero sí mucho más volatilidad y no ha dado tanto como los CETES. Los CETES, o sea, mal que bien están dando 5 6 7 van a dar seguramente 8 y de una manera constante. Entonces creo que sí es como intuitiva esta gráfica de la derecha, está interesante. Sí, correcto. Claramente, obviamente, si el mundo comienza a mejorar y en el tiempo y viene crecimiento y no caemos en recesión, pues asumiríamos que la renta variable debería de compensar esa mayor volatilidad o riesgo, ¿no? Pero al menos los últimos 5 años, incluso si nos vamos a un periodo un poco más amplio, el mundo ha estado complicado, prácticamente desde el 2008, en donde vino esa crisis que se detonó con una crisis hipotecaria, el mundo no ha podido sanar del todo, ¿no? Eh, Ahora bien, eh, con esto, esta volatilidad, y ya algo dejaba aquí, algo comentaba, es el hecho de que paguen los instrumentos negativos, retorno negativo en renta fija, significa que estamos condenados a tener que aguantar esa volatilidad en renta fija. No, la verdad es que no. Nosotros aquí lo que les traemos es una solución. Nosotros hemos diseñado un fondo de retorno absoluto de renta fija. Si vamos a la siguiente lámina, lo que podemos ver es justamente esta solución que yo les traigo. ¿Cuál es la diferencia entre un fondo de retorno absoluto contra un fondo tradicional? Un fondo tradicional es como ustedes los conocen, que en nuestro caso está el Surcete, el Surbono, el Surudi, que son instrumentos que quieren tener esa volatilidad del instrumento. El fondo de retorno absoluto lo que busca, y si vamos a la siguiente lámina, es intentar descorrelacionarse lo más posible de la situación del mercado. Es decir, es un fondo, una estrategia que tiene mucho mayor flexibilidad, que permite que incluso en situaciones adversas para la renta fija, como es el incremento en tasas de interés, este fondo pague positivo y no necesariamente tenga que pagar negativo como un fondo tradicional. ¿Cómo hacemos esto? No es magia, para nada. Es simplemente la estrategia que nosotros tenemos detrás a través de instrumentos que nos permiten aprovechar, uno, la volatilidad y beneficiarnos de un entorno de incremento de tasas de interés. Nosotros hemos dividido este producto, como para que ustedes lo tengan, lo puedan entender mejor, en dos subvariantes. Si vamos a la siguiente lámina, este portafolio tiene dos estrategias adentro. Una que se llama cartera core,
que es decir, ¿qué significa la cartera core? La estrategia principal del portafolio, que es el 80% de los recursos adentro del fondo. Y tenemos una estrategia táctica que hace el 20% restante para llegar al 100%. Ahora, ¿qué hay en la cartera, qué hay en la cartera core? No hay nada extraño. Son instrumentos de los que ustedes ya conocen. Tenemos deuda gubernamental, los CETES, los bono M, los UDIBonos, que justamente son los instrumentos que les presenté hace unos minutos. Tenemos deuda corporativa también de calidad crediticia AAA, es decir, de la mejor calidad crediticia. Eso es el 80% de esta cartera. ¿Y qué es entonces el 20% de cartera táctico? El 20% de cartera táctico son estrategias más eficientes, como lo pueden ser estrategias de notas estructuradas de capital protegido, que pagan cupones mucho más interesantes. Pueden ser estrategias de tipo de cambio que hacemos a través de instrumentos más eficientes y líquidos, como lo son los derivados, y son estrategias de derivados de tasa de interés, que son prácticamente lo mismo que haber entrado a un bono en directo, pero a través de un instrumento más barato y más líquido. Y esto es básicamente el 20% adicional. Ahora, ¿cómo podemos interpretar este producto? Y si vamos a la siguiente gráfica, a mí me gusta mucho esta. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos decir, a ver, este producto, y aquí voy a introducir un concepto muy importante para ustedes, ¿cuánto paga este producto? ¿Por qué es un retorno absoluto? ¿Cuánto estima pagar? Este producto estima pagar en una duración que puede ser menos 2 a más 2, es decir, de menos 2 años a más 2 años, es decir, de corto plazo o relativamente de corto plazo, estima pagar un retorno bruto de CETES más 170 puntos básicos independientemente de las condiciones de mercado. Es decir, si las tasas suben o las tasas bajan, este producto tiene como objetivo pagar CETES más 170 puntos básicos en una duración acotada de entre menos 2 y 2 años. Y aquí lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Si yo voy a estar acotado a 2 años, ¿cuáles son mis costos de oportunidad que tú bien mencionabas, Santiago? Bueno, uno, estar invertido en CETES directamente, que es la línea verde. Si uno está invertido en CETES o hubiera estado invertido en CETES durante los últimos 10 años, hubiera obtenido un retorno de 73%. Es decir, una persona que invirtió 100 pesos tendría al final de 10 años 173 pesos. El segundo coste de oportunidad es, ok, yo quiero un poco más de rendimiento, entonces me tengo que ir un poquito más largo en plazo, en la curva, agarro el nodo de 3 años. ¿Y por qué el nodo de 3 años? Porque nuestro producto de retorno absoluto tiene duración de 2, que un bono que vence a 3 años más o menos tiene duración de 2. Esta persona que invirtió 100 pesos hace 10 años hubiera terminado con 98% de retorno. Es decir, yo invertí 100, saco 198. Prácticamente doblé mi capital en esos 10 años. Ahora, nuestro fondo de retorno absoluto, con estas estrategias de eficientes entre la cartera core y táctica, pueden generar los retornos que se señalan en la línea roja y en la línea morada. La línea roja es el mejor escenario, es decir, es un escenario en donde todas mis estrategias, absolutamente todas mis estrategias, me hubieran resultado. Esto es imposible. A nadie le sale 100% de sus estrategias. Claramente eso no sucede. Pero lo quisimos pintar de alguna manera como para simular cuál hubiera sido el techo máximo de un retorno. Y esto nos da 118%. Es decir, una persona que metió 100 pesos saca 218 pesos. Una estrategia que sí que es real, que sí que es alcanzable y que sí que hubiera estado muy vinculada a nuestros fondos reales o a nuestros fondos, digamos, en la historia, es la línea morada, en donde nosotros estamos calculando que a las estrategias únicamente le atinamos al 50%, es decir, de cada 10, yo solamente le atino a 5, lo cual es un hit ratio o un porcentaje de bateo aceptable. La verdad es que tenemos mejor porcentaje de bateo, pero quisimos ser conservadores. Y esto nos da que el fondo tiene un rendimiento de 108%. Si lo comparamos con las otras costos de oportunidad o alternativas en el mercado, claramente está muy atractivo porque con una duración igual o similar al resto de los instrumentos, nosotros obtenemos 25% más de retorno que los CETES y un 10% más que el retorno del bono M a 3 años. Ahora bien, si vamos a la siguiente lámina, ¿qué es lo que nosotros tratamos también de hacer con este instrumento o con este producto? Nosotros lo que dijimos es,
Si nosotros vamos a pagar CETES más 170 puntos básicos, lo que nosotros no queremos es que el inversionista pudiera tener en riesgo sus recursos. Por lo tanto, si yo, digamos que todas mis estrategias tácticas me salen mal, yo debería de estarle entregando al cliente al menos el 80% del retorno de los CETES de 28 días, que es prácticamente la cartera core. El resto del retorno que viene de la cartera táctica nos hace pagar esos 170 puntos básicos adicionales. Es decir, que si hoy un CETE paga 9%, yo al cliente le estaría entregando un 10.70, es decir, 1.7% más en una duración de 2 años con esta estrategia bastante optimizada. Si vamos a la siguiente lámina, esta es muy importante porque ustedes me podrían decir, ya perfecto, Joaquín, suena muy interesante tu producto, ya sabemos que le ganas a los CETES, ya sabemos que le ganas a los bonos, ya sabemos que este producto históricamente paga más que la inflación, más que las tasas nominales, pero ¿qué pasa que el retorno pudiera estar viniendo de una concentración muy elevada en crédito o una concentración muy elevada en bonos gubernamentales o UDIBonos? Bueno, aquí lo que tenemos es la cartera al cierre de mayo, en donde pueden ver incluso que esta cartera tiene casi 50% líquida. ¿Por qué? Porque deshicimos unas estrategias tácticas que justamente cortaron en la foto del 31 del mes. Si nosotros hubiéramos sacado esta foto 10 días antes, hubiéramos visto que el porcentaje de liquidez era mucho menor porque veníamos invertidos en UDIBonos, que son los bonos ligados a la inflación. ¿Cuánto, para que ustedes tengan estimado de cuánto ha sido el rendimiento de ese instrumento, de este portafolio? Si vamos a la siguiente lámina, es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense que este producto, este portafolio nació en octubre del año pasado, es decir, lleva 9 meses de vida. En 9 meses de vida, este portafolio ha pagado no solamente CETES más 170 puntos básicos, que es su objetivo, sino que a esos 170 puntos básicos le ha sacado 91 puntos básicos adicionales. Es decir, que si el retorno de los CETES, vamos a decir que ha sido 9% en el periodo, este instrumento no ha pagado 10.70, que es el objetivo, ha pagado 11.60, que es el objetivo. Es decir, prácticamente 260 puntos básicos con una duración acotada, que es prácticamente de cero, ahora la vamos a ver, con una que no tiene concentración en ningún instrumento, con una estrategia core y táctica que funcionan perfectamente bien y que le da a los clientes una excelente oportunidad para beneficiarse incluso de un escenario adverso de incremento en tasas de interés. En la siguiente lámina, lo que podemos ver, esto es muy interesante, porque aquí nosotros somos súper transparentes y le mostramos a los clientes de dónde estamos obteniendo el rendimiento, cómo viene el retorno, cómo lo estamos obteniendo. En la gráfica superior izquierda lo que pueden ver es una gráfica que de alguna manera se va componiendo de distintas capas. Estas capas lo que muestra es cuánto nos ha otorgado de retorno cada instrumento que hemos tenido en la cartera. En este sentido, lo que podemos ver es que la línea, lo más oscuro, es lo que nos ha dado la liquidez o el reporto. Después viene lo que nos ha dado los CETES en la parte gris. Después viene lo que nos ha otorgado las tasas flotantes, porque hemos tenido una estrategia de tasas flotantes muy agresiva que nos ha beneficiado. La línea roja que se ve ahí, recta, es el retorno de los CETES. Entonces, hasta ahí, digamos que yo estoy pagando lo que necesito y hacia arriba yo ya estoy sobrecumpliendo. Después vienen estrategias de inflación, que es la base rosa. Después en la parte verde viene la parte de tasas nominales. Y después viene la estrategia táctica. Es decir, este instrumento está súper diversificado. No hay una sola fuente de rendimiento que venga de un solo instrumento o de una sola estrategia. Y esto nos ha permitido pagar CETES más 260 puntos básicos en cuestión de 9 meses. Muy importante, porque tú me podrías decir, Santiago, perfecto, es un producto que no está concentrado, que no tiene riesgo de crédito relevante, que maneja bien la parte táctica y la parte core,
que tiene un retorno bastante atractivo en el corto plazo, que se ha beneficiado de la subida de tasas de interés. Pero tú me podrías decir, oye, ¿y la duración? Esa sensibilidad que tú has tenido hacia las tasas de interés, ¿qué tal que estás tomando demasiado riesgo? O estás pegado al menos 2 años, es decir, súper negativo, que si de pronto llegan a bajar las tasas, me va a comer todo el retorno, o viceversa, de pronto estoy demasiado en 2 años y si llegan a subir las tasas me va a comer todo mi retorno. Y si vamos a la siguiente lámina, y yo creo que esto es una parte bien importante, fíjense cómo la duración del instrumento, que es la gráfica inferior, ahí viene marcado el 2 años positivo en línea punteada roja y el menos 2 años en negativo igualmente en la línea punteada. Esas son las bandas en las que yo me puedo mover. Y la línea que ahí se dibuja es la duración que yo he tenido en el portafolio. Fíjense cómo A a ver, finales de la... perdón que te Sí, interrumpa, Joaquín, que hay un no, par de claro, preguntas justo en claro. esa línea. Este, ¿qué duraciones manejan en este fondo específico en el absoluto? O sea, ¿cuál es la máxima y la mínima? Que creo que vale la pena. Y luego a ver si nos puedes recordar tal vez en el chat los tickers de los fondos que vayas platicando. Sí, claro que sí. La duración absoluta que tengo es más 2 años y de menos 2 años. Y aquí justamente con esta gráfica se responde esa pregunta. ¿Por qué? Porque lo que yo les iba a mencionar es cómo al final del año pasado yo venía con una duración entre 1,80, 1,90 más pegado a 2. ¿Por qué? Porque nadie pensaba que las tasas iban a subir, nadie pensaba que la inflación se iba a acelerar y nadie pensaba que la Fed iba a ser agresiva al normalizar la tasa. Después viene la guerra con Ucrania, viene todo este tema de subida de tasas, el mundo se pone complicado y nosotros bajamos la duración prácticamente a 0,5 años. Y después la bajamos todavía para tener un poco más, para tenerla casi en cero. Es decir, un producto que no tiene sensibilidad a mercado y que aún así te paga CETES más 260 puntos básicos, que es lo que llevamos ahora, sobrecumpliendo el objetivo de CETES más 170. Y a recientes fechas hemos comenzado a incrementar un poco la duración. ¿Por qué? Porque percibimos un poco el mismo argumento que les decía al inicio de las slides o de la presentación. Percibimos que las tasas ya están en niveles, algunos nodos en niveles atractivos, que si vamos a vencimiento de los 2 años voy a tener mis 100 pesos al final de término y me estoy llevando una tasa del 9,7%, ¿no? Entonces ya hemos incrementado un poquito más la duración. Pero aquí justamente lo que pueden ver es eso. Las tasas han subido, los nodos cortos se han golpeado, es lo que más ha subido. Este instrumento, a pesar de que se mantiene en un nodo de 2 años, ha pagado y sobrecumplido su objetivo, ¿no? Prácticamente con una duración de cero. Eh, entonces, bueno, yo creo que eso es muy relevante porque sí tenemos un instrumento que logra pagar retornos muy atractivos independientemente de la condición de mercado. Uh -huh. Vamos a la siguiente lámina, tal vez aquí tenemos algunas de las características que pudieran resolver algunas de las dudas de las personas que están en la conversación. Este es un fondo que tiene que es una estrategia de retorno activa, ¿no? Es decir, un fondo activo de retorno absoluto, como ya lo expliqué. Es una categoría discrecional. Esto es importante. Este fondo no está categorizado como de corto plazo, como de mediano plazo o como de largo plazo, como generalmente un fondo tradicional lo es, con la categoría de la CNBB. Este fondo tiene categoría CNBB discrecional, lo que nos permite tener esa movilidad, es decir, no está encasillado en una categoría específica. La clave de pizarra, ahí lo mencionaba, si era otra de las preguntas, es URABS1. El riesgo, el perfil de riesgo es moderado. Los días de operación, esto es importante para que sepan ustedes cómo funciona. Como tenemos un portafolio que es muy activo, que obviamente tiene adentro instrumentos que necesitan de alguna manera, que son un poco más sofisticados que un bono en directo, necesitamos cierto periodo para nosotros montar la estrategia o deshacer la estrategia. Aún así, el periodo de operación de compra y venta se genera del día 1 al día 20 del mes. ¿Qué pasa el día 20 del mes? Digamos que se hace corte de caja. El día de 20 del mes me dicen, listo, tuviste una entrada neta de tanto o una salida neta de tanto. Y yo tengo del día 20 al día 30, es decir, esos 10 días hasta que acabe el mes, para hacer la liquidez necesaria en caso de que haya salidas netas o para poner esos recursos en estrategia en caso de que haya habido ingresos netos. Y si hubo salidas, se le entrega el recurso al cliente los siguientes 2 días del siguiente mes.
Es un horario bastante cómodo, al igual que el resto de los portafolios, de 8 a 1:30. Tenemos series para personas físicas, para personas morales. El horizonte recomendado es de largo plazo. ¿Por qué? Porque obviamente, si bien ahora llevamos un retorno bastante atractivo en cuestión de 9 meses, la idea es obviamente que madure la estrategia, ¿no? Ahora hemos hecho un muy buen trabajo, pero de alguna manera, para que logre madurar la estrategia, no buscamos un cliente que se esté saliendo y entrando al mes o a los 2 meses, ¿no? Sino lo ideal es que pueda permanecer un periodo más prolongado para que pueda beneficiarse de estas estrategias en el tiempo. Y algo bien importante, fíjate cómo este producto es calificado por Moody's, que es nuestra calificadora, como AAA2. Es decir, no es un portafolio riesgoso, no es un portafolio de baja calificación crediticia. ¿Por qué? Porque los efectos de riesgo son los mismos que en un fondo tradicional, solamente que lo estamos obteniendo a través de vehículos más eficientes que nos permiten dar ese rendimiento adicional y cumplir el objetivo de CETES más 170 puntos básicos. Eh, Algo súper importante, súper relevante, este fondo comenzó en octubre del año pasado, valiendo 20 millones de pesos, es decir, utilizamos un cascarón de un producto antiguo, valía 20 millones de pesos, así nació. Al día de hoy este portafolio vale más de 250 millones de pesos, es decir, ha incrementado su valor más de 10 veces. Tenemos invertidos clientes tanto institucionales como clientes retail, lo cual también habla de que esta estrategia ha sido apetecible para distintos canales. ¿Para quién estamos pensando este producto? Es muy importante y es generalmente una pregunta de las que nos hacen. Fíjense que a pesar de que es un producto interesante, no voy a decir sofisticado, pero sí voy a decir interesante, este producto tiene liquidez mensual. Es decir, que incluso es más atractivo que un pagaré bancario, porque un pagaré bancario, si tú lo compras a 60 días, no hay nadie que te lo compre. Te esperas a 60 días tus 2 meses o a 90 días tus 3 meses y hasta ahí puedes hacerte de tu dinero. Y obviamente los retornos son mucho más bajos que esta estrategia. Nosotros estamos ofreciendo liquidez mensual. Por lo tanto, ahora sí, ¿qué tipo de cliente creemos que es el idóneo para este tipo de producto? Bueno, el cliente que se quiere mantener en el corto plazo, pero quiere obtener algo más de rendimiento sin necesidad de atarse a plazos muy largos o incrementar su riesgo de manera significativa. El cliente que no necesita estar sacando de este producto para pagar la tarjeta de crédito, sino que tiene un remanente de liquidez que no necesariamente va a usar en los siguientes 12 meses y que puede beneficiarse sin necesidad de incrementar la duración. Para clientes institucionales lo pensamos para fortalecer la parrilla, para ofrecerle a los clientes un producto que pueda permanecer dentro del rango de 0 a 3 en plazo, que es muy cómodo, y obtener beneficios muy atractivos en términos de retorno, con duraciones que al menos en este caso estamos prácticamente teniendo de 0, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente la reseña ahí, Santiago. No sé si quieres que abramos algunas preguntas. Digo, ya se nos está acabando el tiempo, creo que podríamos seguirnos bastante tiempo. Temas fiscales, funciona como cualquier otro fondo, o sea, no tiene ninguna extensión fiscal, todo normal. Exactamente, como cualquier otro fondo funciona, exacto. Perfecto. Digo, mucha gente nos preguntó de capitales contra renta variable. Creo que no es una respuesta de uno u otro, sino tener un mix. Creo Claro. que es importante diversificar en los dos tipos de activos. Digo, como han visto en los últimos meses, pues la renta variable ha estado muy castigada. En los últimos años al revés. Entonces, creo que tener un mix es importante. Estos fondos de Sura, la verdad, son una maravilla, como ven. Se dedican a esto, se dedican a optimizar los rendimientos. ¿Y por qué no nos platicas un poquito de Sura en México para terminar, Joaquín? Creo que es relevante que conozcan un poquito de la administradora, quiénes son, su Claro. historia, qué hacen aquí, y estos fondos nuevos que ya pueden encontrar en Bursanet. Claro que sí. Mira, pues Sura realmente es lo que era antiguamente ING, ¿no? Si nos remontamos hacia la historia. Cuando ING se vende, entra Sura, compra esa marca de alguna manera y Sura es uno de los principales, es más, es el número uno, el gestor número uno de gestión de clientes institucionales. Es decir, Sura tiene gestionado más dinero institucional de empresas, de fondos privados, de planes de pensiones privados, que cualquier otro administrador en el mercado mexicano, incluso los más grandes.
Dentro de Sura manejamos estrategias de renta fija, de renta variable, tenemos equipos bastante sólidos, tenemos también real estate, tenemos también ya incursionado algo en alternativos, tenemos prácticamente cerca de entre 5.5 6 billones de dólares gestionados en México. Estamos hablando de entre 5.500 6.000 millones de dólares gestionando en México. El 60-70% de esos recursos están principalmente invertidos en renta fija. Sura es uno de los principales managers de renta fija. Vale la pena mencionar que desde el 2016 al 2019, un año previo a la pandemia, fuimos galardonados 4 años consecutivos como el mejor asset manager de renta fija en México por The World Finance. Lo cual creo que valida y sustenta por un tercero nuestro proceso de inversión, nuestra consistencia en el tiempo. Somos un manager que realmente nos preocupamos mucho por el cliente, que siempre estamos buscando la innovación como este fondo de retorno absoluto para darle una solución a los clientes que quieren algo más que un producto como CETES que nada más te pagan sí, muy certero, pero hasta cierto punto medio aburrido, ¿no? Entonces, siempre estamos buscando, obviamente, cómo podemos ofrecerle a los clientes alguna solución para atacar esas necesidades. Eso te diría prácticamente como a breve resumen de Sura y de Santiago. Perfecto, Joaquín. Pues y ya son las 6, se nos acabó el tiempo, caray. Creo que voló, estuvo súper interesante. Muchas preguntas. Creo que ahorita sí hay mucho apetito por instrumentos de deuda. Y como pueden ver, Sura es una gran opción de administradora. Sus opciones de fondos, pues no solamente es tienen varios con estrategias diferentes. Entonces, creo que da para mucho más esta conversación. Si quieres, la repetimos un día de estos, Joaquín. Mil gracias Claro que por sí, con muchísimo acompañarnos. gusto. Y a los que tienen más preguntas, ahí pueden escribirnos en Twitter, pueden escribirnos en cualquier red social. Nosotros trataremos de contestarles con el input de Joaquín, y los mantenemos en contacto. Esperamos tener otra vez a Joaquín estos días y hablar más de este tipo de activo que se está volviendo tan relevante y tan importante estos días de tanta volatilidad. Pues, Joaquín, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Al contrario, gracias por la invitación y un gusto para todos. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.